Buen día. ¿Me escuchan? Escucho entrecortados, hipotes. No sé ustedes a mí cómo me escuchan. Sí, Buen escucha día, profe, bien. sí, escucha bien. Me escucha bien, qué bueno. Emerson, bienvenido. Ya días no sé de usted. Sí, profe, aquí estoy. Bien. Qué bueno, ¿verdad? Sean bienvenidos, jóvenes. Yo creo que ya tenemos... es que en algunas partes no hay energía. Sí, eso me comentó este muchacho Edwin, que y tienen problemas de señal. Pero igual, ¿verdad? La clase va a ser grabada y es muy importante porque es retroalimentación sobre todo de ambas clases, pero me voy a enfocar más en la clase de apreciación artística. Espero que tengan a mano su cuaderno, ¿verdad? Y sus apuntes necesarios. Sean bienvenidos nuevamente. Agradecemos al Señor, ¿verdad? Porque nos permite la vida, nos permite la salud. Gracias a Dios que estamos aquí nuevamente. Antes de todo, pues voy a ver quiénes están presentes. Algunos me han pedido permiso porque no pueden estar. Para ver con cuántos contamos. Gracie parece que va de viaje. Me pidió permiso. Rick, ¿sí está? ¿No se encuentra Rixie? No, profe, no ingresó Riz. Creo que por esa zona no hay energía. Bueno. ¿Seilis? ¿Seili? Tampoco. Qué mal. ¿Suani Melissa? No ha ingresado. Pues ahí habrán unos dos. ¿Diego? Tampoco, Diego. No le creo, entonces no va a haber audiencia. Edwin tampoco. Me dijo que no tenía. Emerson sí está. Jefferson. Tampoco, Jefferson. Adonis. Presente. Ajá, sí, Adonis. Josué Isaac. Presente. Kervin, por ahí lo vi. Presente. Y Milton. Tampoco de tener energía, me imagino. Edward. Tampoco, Eva. Ahorita ingresó Diego. Ahorita viene también ingresando. ¿Quién? Diego y quién más, profesora Marlene. Edward Gabriel. Bueno. Pues ahí tenemos 7, ¿verdad? 7 participantes, o sea que la clase Está Claudia, Donny, Diego, Emerson, Edward. Sí, a Claudia no le pasé lista porque como yo siempre empiezo con la clase de lengua y literatura, entonces no la tengo aquí borrada, entonces, pero sí, aquí está, aquí le voy a pasar lista. Porque me voy a enfocar más en artística, pero voy a dar un breve repaso, a grosso modo, como decimos, usando el latinismo, o de manera general, en la clase de lengua y literatura, porque esa es la que más hemos trabajado, y hemos dejado la de artística. Entonces, bienvenidos otra vez. Ojalá que tengamos la buena disposición de dar nuestras opiniones, ¿verdad, muchachos? Eso siempre se lo voy a recalcar, que cuando se pida opinión, pues, o participación, hay que hacerla, no hay que tener temor a decirlo. Yo sé que entre más ideas damos, mejor está la clase, para que no se vuelva monótona o aburrida, como decimos normalmente. No, ¿verdad? Es muy importante su participación. Vale oro para mí.
porque no crean, que aunque parezca que todo se sabe, pero no, ¿verdad? Siempre hay cosas que uno las aprende en estos encuentros. Entonces, y sí voy a necesitar participación, ¿verdad? De ustedes. Me voy a enfocar en la última actividad que hicieron, que es con respecto a la comprensión lectora. Ahí les había enviado una actividad de investigar como 7 parábolas. Investigarlas implicaba leerlas, no escribirlas, ¿verdad? ¿Quién pregunta o quién preguntó si había que escribirlas? Pues qué bueno, porque se ahorró de estarse cansando. No necesitaban escribirlas. Basta con leerlas y asimilar la idea global y las ideas secundarias de cada uno de los textos. Y espero yo que las hayan leído, ¿verdad? Y tengan aquí como mucho para comentar. Y no es que estemos dando clases de Biblia, nada que ver, no es religión esto, en absoluto nada que ver, sino que recuerden que la Biblia es un libro, es literatura. Y nosotros debemos estar preparados, sobre todo ustedes como estudiantes, preparados para leer cualquier discurso, ¿verdad? De cualquier índole. Y en este caso, pues el programa trae las parábolas como lectura recreativa, dice ahí, pero yo no le llamo tanto, bueno, ahí dice expositiva, ¿verdad? Aparece como lectura expositiva y luego también la ponen como recreativa. Son historias recreativas, claro que sí, pero es enseñar, por eso es más que todo expositiva. Entonces quiero yo escuchar alguna de las opiniones de ustedes o de las ideas que captaron sobre alguna de esas parábolas. Miren que ahí les pedía que hicieran una reflexión o un análisis de las 7, pero yo por evitarles trabajo, porque sé que pasan saturados, yo siempre pienso en los estudiantes, ¿verdad? Porque la forma de trabajar hoy es bien distinta. A ustedes les ha congestionado el trabajo como también a nosotros, entonces no salimos, aunque la tarea sea corta, no siempre se termina en el día, entonces la idea es que usted la termine en el día, pero igual, yo al menos soy considerada y les doy, si yo veo que la tarea es muy larga, muy extensa, entonces se les da más tiempo, ¿verdad? Pero la idea es salir durante el día. Entonces les dije que solo eligieran 3, las que ustedes más comprendieran. Entonces yo espero que ahorita ustedes me opinen y me digan si alguna vez, por ejemplo, habían leído parábolas, si las han escuchado, las habían interpretado, la experiencia pues que han tenido con la lectura de estas parábolas. Porque son lecturas muy interesantes. ¿Y por qué son interesantes? Por sus enseñanzas. Ese es el gran detalle, que no es un texto, las parábolas no son un texto cualquiera, son bien complejas. Por eso había una pregunta ya en un ejercicio de evaluación, que si las parábolas encierran un mensaje profundo. Claro que sí, son muy profundas. Por eso a los discípulos se les hacía difícil interpretarlas. El Señor se las disfrazaba a través de una historia, que eso no era real, pero Jesús se las inventaba para que ellos asimilaran mejor el mensaje que él quería dar a entender. Sin embargo, ellos quedaban, como decimos popularmente, en la luna, seguían sin entender. Entonces él procedía a la explicación. ¿Para qué? Para que pudieran asimilar mejor el mensaje. Muy bien, entonces les cedo la palabra, muchachos, para que me digan qué aprendizaje obtuvieron, qué experiencia con lo de las parábolas. Les escucho. No se me queden en silencio porque no tiene sentido que solo yo hable. La comunicación debe ser recíproca, tanto ustedes como yo, ¿verdad? A ver. ¿Quién me quiere comentar alguna idea?
Y si no, aquí vamos a pasar a ver, vamos a llegar a ver hasta qué hora. Jesús, María y José. Designo nombres entonces. Vamos a ver de los que están ahí. Porque, vamos a ver, Isaac. ¿Qué te parecieron las parábolas? ¿Qué mensaje aprendiste de alguna de ellas? ¿Qué te llamó la atención de esas parábolas que leíste? En la parábola de la red dice que compara la red de un pescador que recoge todo tipo de peces y dice que así es el reino de los cielos. Bueno, creo que da a entender que tanto las personas buenas como las personas malas están juntas, pero cuando que va a ser así como un pescador que aparta los peces que no ocupa, los vuelve a echar y se lleva los peces buenos. Entonces así va a ser cuando venga el Señor Jesucristo, va a apartar los peces malos de los buenos y Él se va a llevar a los buenos y los malos van a ser arrojados al lago de fuego. Muy bien, Isaac. Así es. Mire cómo se traslada ese mensaje al lenguaje real. Las parábolas, muchachos, tienen un lenguaje totalmente connotativo. Yo creo que eso lo manejan ustedes porque ya lo hemos visto en las clases presenciales. Un lenguaje totalmente figurado, no literal o denotativo. Recordemos que el lenguaje denotativo es ese que usted lee un texto, por ejemplo, las noticias, y usted no le busca otro significado. ¿Qué quiso dar a entender? No, ¿verdad? La noticia es clara y objetiva. Entonces poseen lenguaje denotativo. Las parábolas no. Tienen un lenguaje profundo, no fácil de asimilar. Mire qué interesante lo que acaba de decir Isaac. Así va a ser el final de los tiempos. Ah, muy bien, no hay problema. Si no me quieren opinar, entonces escriban. Aquí leo yo sus mensajes. Muy bien, pero no quiero seguir explicando yo. Vamos a ver otro. Vamos a ver, Edward. Edward, bueno, yo no sé si ya hizo la tarea, ¿verdad? Porque no me ha llegado. Pero me imagino que tiene alguna idea de alguna de las parábolas porque todos los que asistimos a diferentes iglesias, no importa la denominación, escuchamos esas lecturas porque las leen con frecuencia. Todos los años las leen. Entonces tenemos idea de ello. A ver, Eduard, ¿quiere ayudarme con una participación? ¿Está Eduard o no? Bueno, ¿alguien más que lo quiera hacer? Creo que solo ingresan a la reunión y no Ah, es que no están presentes, ¿verdad? están Profe, prestando atención. profe, es que Sí. yo no he terminado esa tarea. Ah, sí, si no la ha terminado, pues se le va a hacer un poco difícil. Bueno, pero necesito que me expliquen, ¿verdad? Si no lo han hecho, o si ya lo hicieron y no lo entendieron, porque así sé yo que estoy comunicándome. Muy bien, Edo, no hay problema. A ver, Diego. Sí, con la parábola del hijo pródigo. La parábola nos enseña la misericordia de Dios hacia los pecadores arrepentidos y también su alegría ante el regreso de las personas que se alejaron del buen camino, el camino Muy correcto. bien. Excelente. Ahí está la idea global, miren. Esa es la idea general es esa, la idea global que Dios está dispuesto con su gran misericordia a perdonar nuestros errores, siempre y cuando nosotros nos humillemos. Me están dando el mensaje y me están sacando al mismo tiempo la idea global, que eso es bien importante, mantener la idea global cuando uno lee un texto. Muy bien, Diego. Miren, en sus redacciones ustedes me escriben cosas bien bonitas. No sé si, bueno, bien bonitas en el sentido de que bien analíticas, quiero decir. Entonces, a veces digo yo, ojalá sea su pensamiento y no es que desconfío. Yo conozco a cada uno de ustedes cómo redactan, cómo piensan, pero o si buscan ayuda, pues es válido, ¿verdad? Que les auxilien.
porque no son fáciles las parábolas. La del hijo pródigo creo que todo el mundo la conoce, hasta se ha llevado al teatro y todo el mundo entiende, pero las otras no son así como tan fáciles de asimilar su idea general. Vamos a ver otro. A mí no me gusta señalar cipotes, pero tengo que hacerlo porque no encuentro voluntad. Ayúdenme para que terminemos luego, porque me falta cubrir artística y esa es más extensa. ¿Otra opinión necesito? Emerson ya hizo esta tarea. No, profe, todavía. No, ¿verdad? No. Sí, no. Bueno, muchachos, entonces de manera general vamos a decir, ¿verdad? Que comprender un texto no es así como dicen los dichos populares, comida para cualquier tonto. Así dicen los viejecitos, ¿verdad? Y vamos a tomar la frase nosotros. No es fácil. Usted tiene que concentrarse. Hay que comprender el lenguaje. Eso es bien importantísimo. Y fíjese que yo les pongo bastante lectura comprensiva porque les voy a decir que cuando yo leo esos textos, aprendo a sacar ideas. Escucha, esta lectura me hace reflexionar sobre esto. Hasta yo aprendo en cuanto a la comprensión lectora, porque fíjense que nosotros los profesores que fuimos formados allá por hace muchos años que vino Cristo, a nosotros no nos enseñaron esto. Fíjense es que nosotros leíamos y nos aprendíamos las cosas memorísticamente y no había nada de comprensión. Entonces uno creció con esa debilidad. La escuela era la encargada de eso, o es la encargada. Digo, era por mi formación, ¿verdad? Pero a mí solo me enseñaron a leer y leer. Y entonces a mí me gustó leer, pero en la comprensión no me la fomentaron. Entonces ahora que veo yo que con ese examen de admisión que les viene a ustedes, los que van para la universidad, ¿cómo les viene comprensión lectora? Y entonces alguien me preguntaba por ahí, profe, ¿cómo puedo hacer para comprender un texto? Aquí solamente es con el ejercicio, la práctica. Usted todos los días lea distintos tipos de textos, porque eso le va a ayudar a su fluidez lectora. Le comentaba a alguien que una debilidad es que no tenemos fluidez. Y la fluidez es leer rápido. Se cree, fíjense, según las investigaciones, se cree que entre más rápido leemos, mejor comprendemos. Y yo creo que yo lo he experimentado a mi manera era que leyendo despacio como que uno comprende mejor, pero las investigaciones dicen que no es así. Entre más rápido lee usted. Porque recuerde que usted también necesita estar bien concentrado para asimilar mensajes de los textos. Entonces, esa es una debilidad. Y en la universidad, muchachos, el tiempo está medido. Y los textos son extensos. Son textos complejos que no están ni parrafeados, están, como les digo, están en columna, pero continuos, que eso de alguna manera dificulta, y con una letra a veces medianamente pequeña. Entonces, todas esas son barreras que nos pueden ayudar para comprender con rapidez el mensaje de un texto. Entonces, sí es importante. Cuando vayamos a la iglesia, siempre tengamos presente que son lecturas que nos leen y, por supuesto, el deber de nosotros no es solamente escuchar u oír, no, ¿verdad? Es comprender. Y pónganle cuidado a la explicación, porque a veces yo encuentro, no es por criticar negativamente, pero a veces encuentro muchas debilidades, fíjense. Claro, son personas que no son preparadas académicamente. Como también hay algunos que sí, pues, sí, ¿verdad? Asimilan bien el mensaje porque se preparan, lo estudian. Recuerde que es una predicación que va a dar usted a muchas personas y lo que va a tratar es de explicarles qué quiere decir ese discurso. Entonces, a veces así como entramos, así salimos. No entendemos, yo no entendí nada. Yo a veces digo, yo no entendí nada. Pero cuando hay alguien que pone ejemplos, lo adapta a la realidad, lo contextualiza, entonces aquello se asimila más. Y sobre todo estos textos que están en lenguaje figurado son los que más problemas nos causan. Yo les decía, por ejemplo, el otro día en la iglesia, ¿verdad? Que
decodificar un texto no es fácil. Hay que prepararse, hay que estudiar el lenguaje y tratar de comprenderlo, porque también no es el hecho de que, acuérdense que la Biblia es un texto antiguo, escrito hace siglos. Y entonces aquellas lecturas que fueron escritas en el Antiguo Testamento tienen que adaptarse a la vida real. Entonces ellos como predicadores tienen que adaptarlo, ¿verdad? Para que esa lectura tenga sentido. Entonces, por eso tenía el ejercicio allí de las parábolas. Yo dentro de estas parábolas les voy a decir que hay como 3 que me llaman la atención. La parábola de la cizaña, se parece bastante a la de la red. La parábola de el árbol se conoce por sus frutos. Y la otra es sal, que nosotros debemos ser sal y luz, no oscuridad. Bueno, y tendré mis explicaciones, pero por razones de tiempo no vamos a seguir, ¿verdad? Entonces la comprensión lectora es muy importante porque a usted le sirve como base, como herramienta básica para su formación. Eso es en cuanto a comprensión lectora. Ustedes ahí tienen un esquema sobre las 3 fases, ¿verdad? Para poder comprender un texto. Y una de ellas es la lectura. Cuando nos dan un texto, cuando nos dan un libro, que es leyendo el libro que le compraron a la profesora Emma, que es de Marvin, pues ahí están poniendo en práctica su comprensión lectora, ¿verdad? Ya algunos ya me lo enviaron. Sí, Diego, por ejemplo. Qué bueno que les guste leer. Eso de verdad que es un arte. También esto es un arte, cipotes, porque tiene que nacerle a usted. Y no lo hago por obligación, ¿verdad? Sino porque usted con eso aprende mucho. Entonces, ahí hay 3 fases para cuando leemos un texto o un libro. Y una de ellas es la prelectura. Parece que el libro se llama Pesquisas del Oro Verde, si no me equivoco. Yo no lo tengo, fíjense. Como no he ido a Santa Lucía, no lo he comprado. Y cuando del título a nosotros nos incita o nos desmotiva a leerlo. Entonces uno se hace una idea de qué hablar. El oro verde yo inmediatamente lo asocio con el petróleo y con la riqueza, ¿verdad? Del país. Tanto aquí, por ejemplo, el banano, que tiene que ver, según leí ahí los comentarios o los resúmenes, tiene mucho que ver con eso. Entonces de ahí nos vamos haciendo una idea de qué puede hablar el libro. Y si nos vamos a la parte de los temas, el índice de los capítulos y todo eso, entonces ahí estamos cumpliendo con esa etapa de la prelectura y nos hacemos juicios anticipados de lo que pueda tratar el texto o la lectura. Y luego está la lectura atenta. Ya esa es cuando usted está leyendo y está comprendiendo el mensaje. Dice por ahí alguien, no es que yo leí el libro, pero no le entendí nada. No tiene sentido. Entonces usted no convivió con el texto. Posiblemente tuvo distracciones y no logró asimilar su mensaje, pero no es ese el objetivo. Cuando usted hace una lectura atenta, tiene que profundizarse en el mensaje del texto, porque de lo contrario no tiene sentido. No está usted en contacto con el autor. Y por último está la postlectura, que esa es cuando yo le digo a usted, bueno, si leyó tal texto, leyó tal lectura, tal libro, entonces hágame un comentario, hagan el resumen. Y entonces ahí está llevando a cabo usted las 3 etapas de la lectura. Sí lo hacemos, todos lo hacemos, ¿verdad? Solo que dependiendo de los gustos de cada quien también, así vamos a tomar lo que realmente nos interesa. Alguien decía allí en cuanto a las recomendaciones que me llama la atención, leer lo que a usted le agrade, y eso es importante. Si a mí me dan una lectura obligada, no le voy a encontrar sentido como que yo lo busque. Y uno debe ser, así como hay buenos escritores, porque también la literatura es un arte, también hay buenos lectores. Claro que sí, el buen lector hace sus valoraciones, critica, y eso es parte de que usted sea un buen lector, asimila el lenguaje. Mire que hay textos que como le enseñan a uno. Por ejemplo, no olvido el libro del rinoceronte. Hay 2 versiones de él. Un libro que a mí como me enseñó cuando lo leí. Miren, yo era tan sensible a las críticas. Ay, que yo estaba pensando en el qué dirán, qué va a decir la gente.
Voy a decir que ese libro transformó mi forma de pensar. Ese libro me hizo crecer, que las críticas van a pegar y con la misma se van a ir, nos van a profundizar. Dice que el rinoceronte tiene una caparazón como de 3 a 5 pulgadas. Entonces, a él las espinas le rebotan en su piel. Yo lo comparé así conmigo. Le rebotan y no le hacen nada porque es fuerte y él dice que cada día se levanta con una energía pero admirable y a trabajar, a hacer sus funciones como animal, por supuesto, dentro de la selva. Y así debe ser uno. Cada día que amanece de primeramente agradecerle al Señor por la vida y luego a trabajar, ¿verdad? Entonces, ese libro transformó increíblemente mi forma de pensamiento. Otro libro que a mí me hizo crecer, les voy a decir que desde ahí comprendí yo y quizá me fui al extremo, ¿verdad? De tenerle gran aversión a Estados Unidos. Y es el libro de Ramón Amaya Amador, el de Prisión Verde. Yo cuando leí el libro me lo leí 2 veces. Cuando leí ese libro me di cuenta quién ha sido Estados Unidos dentro de la historia y que lo sigue siendo con respecto a nuestro país. Entonces, quizás desde ahí yo ese libro no considero que me formó para mal, sino que me hizo ver la realidad. Porque antes de que yo leyera ese libro, recuerdo, a Estados Unidos se ponía como un altar. Ay, que los gringuitos aquí, que los gringuitos allá. Y cuando venía un gringuito, pues así se le trataba. Y yo decía, ¿qué tanta veneración? Pero cuando leo el libro me doy cuenta que lo que han hecho, los desastres que han hecho con nuestro país, bueno, y lo siguen haciendo, ¿verdad? Lamentablemente. No hemos sido nada independientes, no ha existido la independencia. Entonces un libro lo transforma uno, si puedes, pero nos va a transformar cuando nuestra actitud sea de aprender. Hay un libro que se llama El Alquimista. ¿Qué libro? Miren, los libros de Pablo Coelho son hermosos, porque sí le ayudan a usted a crecer personalmente. Entonces, la lectura va a hacer sus grandes efectos en usted cuando usted ponga de su parte, agarre realmente el sentido de leer. Por eso yo, fíjense, este es un punto de vista muy personal. No comparto la lectura obligatoria. Leer el libro por obligación, porque iba con los gustos de cada quien. Pero también esa es la desventaja que nadie va a leer. Yo lo pongo extra y ahorita estoy dando 10 puntos extra porque usted lo compre en apoyo al compañero Marvin y 5 puntos por hacer su análisis, que puede ser su resumen, puede ser un comentario. Más me gustaría a mí que fuera un comentario, ¿verdad? Pero si hacen las dos cosas, excelente. Quien aprende es usted. Por eso, porque es mejor leer lo que a uno le haga. Hay un libro que le recetó la profesora Marlene que yo le voy a decir que quiero leerlo. Por los títulos me dejo llevar, que es muy interesante. Parece que es de crecimiento personal. No lo leo porque yo lo digital no lo comparto. Me ofusca leer en esos teléfonos. Entonces yo quiero imprimirlo, pero es bastante para tomarle mejor sentido. Y siento que leí un artículo por ahí que decía, enamórate de ti mismo. Mire qué bonito suena eso. ¿Cómo será estar enamorado de uno mismo? Ha de ser bien interesante, pero yo tengo que voy a leer el libro cuando lo tenga impreso, porque en el teléfono no me gusta. Entonces, muchachos, leer es la clave para tener éxito en su estudio, en todas las áreas. El que aprende a expresarse, a tener fluidez y muchas ventajas que ustedes las comentan por ahí. Bueno, en cuanto a eso, la comprensión lectora. También tienen un tema ahí ustedes de la epopeya. Yo creo que este tema no necesita así como gran explicación, muchachos. Si ustedes comprenden lo que hicieron, la síntesis, no les va a ser difícil. También tienen ahí el tema de la publicidad y la propaganda. En este tema quiero yo que se enfoquen bastante en diferenciar qué es publicidad y qué es propaganda. No sé si alguien me quiere comentar o si tienen sus apuntes ahí me quiere hacer esta diferencia. Eso sí necesito que lo sepan. ¿Cuál es la diferencia entre publicidad y propaganda?
¿Y en qué se asimilan? ¿Cuál es la similitud que tienen? A ver si alguien me quiere ayudar. Ujú. Ahí lo tenían ustedes. A ver, cipotes, muchachos de último año, ayúdenme. Para que no se haga la comunicación. Disculpe, profe, pero yo eso no lo tengo. Ah, no lo tienen, no, sí tienen que tenerlo. Bueno, entonces lo vamos a decir así de manera general. La publicidad y la propaganda son dos géneros, vamos a decirlos así, afines. Es decir, que funcionan el uno junto al otro. No están separados. Tienen similitudes, pero también tienen diferencias. En que es, bueno, ¿qué es publicidad? La publicidad es, su nombre lo dice, es publicar, es promocionar, es promover un determinado producto con el fin, oigan bien, con el propósito de venderlo y adquirir, obviamente, como segunda instancia, ganancias de quien lo publicita. Profe, disculpe. Dígame. Creo que ese tema del parcial pasado, si no me equivoco. Porque eso lo tengo en el parcial pasado yo. Sí, cipotes. Ay, olvidé decirle. Es del avance pasado. Es que aquí estoy retroalimentando lo pasado porque recuerden que a ustedes les viene el examen de los dos avances. No, pero en su mismo cuaderno tienen esos escritos. Ahí lo tienen, pero por eso lo estoy explicando yo. Lo que expliquen, muchachos, pónganmele cuidado. Pueden hacer ahí sus anotaciones o ubicarse, porque sí lo tienen. Lo que pasa es que, como están atentos, espero yo, después tal vez les dificulte. Pero sí es el tema de la vez pasada, igual que la epopeya. Sí, ¿verdad? ¿Alguien ya se ubicó? Sí, sí, profe. Sí, ¿verdad? Entonces le estoy dando una breve explicación para que tengan idea, ¿verdad? De la temática que les viene en el examen. Entonces estaba diciendo que publicitar un producto es con el fin de venderlo. Por eso les pedí los anuncios yo. Y esos anuncios les dije yo que fueran creativos. Vea que parece que no tuviera sentido hacer un anuncio bonito, pero sí es importante porque atrae al cliente. El encargado de hacer publicidad se la ingenia y no es cualquier persona, es que cipote, para todo hay arte, para todo se necesita tener arte. Yo lo puedo hacer, pero a mi manera, pero hay otra gente que lo puede hacer mejor, entonces yo busco y eso es lo que hacen. La gente que va a emprender sus negocios, sus empresas, buscan a alguien que les publicite, hasta para poner un anuncio por la radio, es alguien que tenga una voz que atraiga. Hasta para eso se usa, por cualquiera lo puede hacer, pero no necesariamente con arte. Entonces, hasta para eso mira, se necesita el arte. Entonces, la publicidad es eso, publicitar, promover un producto con el fin de vender y obtener ganancias. ¿Qué es propaganda? También es vender. En esto se parecen. Ojo con esto. En eso se parecen. Pero la propaganda va más enfocada a vender ideas, ideologías. Por eso dicen, ahí andan los políticos en campaña propagandística, dicen. Es por eso, porque el término va asociado, no dicen andan haciendo publicidad. Sí, andan haciendo publicidad, pero lo que andan haciendo es una propaganda política. Igual sucede cuando hay un discurso religioso. Lo que se está vendiendo allí, figuradamente, porque las ideas no se pueden vender en el sentido literal, ¿verdad? Pero figuradamente sí las podemos vender. Es una ideología. Cuando llegan a dar a esa plaza de Santa Lucía discursos religiosos, están tratando de hacer llegar a usted o que compre esa idea del discurso que ellos están dando, que es creer en Jesús y hacer lo que Jesús quiere.
Entonces, eso es propaganda, eso es publicidad. Entonces, ¿cómo se relaciona con la publicidad? Cuando llevan sus discos a vender, ahí están haciendo publicidad. Vea que no pueden estar separadas la una de la otra. Cuando están vendiendo sus camisetas. ¿Cómo se maneja la publicidad en la política? Cuando andan en campañas propagandísticas de política. Llevan camisetas y regalan. Llevan unos stickers. Voy a usar este extranjerismo, poco me gusta. O unos rótulos para que usted los ponga en su casa. La fotografía del alcalde. La fotografía del diputado. Eso es publicidad. Pero vean cómo están entrelazadas. Pero su objetivo es vender. Uno vende un producto y otro vende una ideología. Entonces, en ese sentido, se relacionan, pero también se diferencian, ¿verdad? Son muy diferentes. Uno vende ideología y el otro vende producto. El otro no va a adquirir ganancia, aunque sí, fíjense, si vende los discos, pues como llevan las dos cosas al mismo tiempo, pues va a adquirir su dinerito. Entonces, son muy correlativas ambas. Eso es en cuanto a la generalidad de publicidad y propaganda. No se preocupen que le voy a preguntar en el examen así como interrogantes específicas. No, son cuestiones generales. Fíjense que yo los evalúo a ustedes en sus redacciones y en sus comprensiones. Para mí la clase de lengua y literatura, como la clase de español, si usted puede redactarme un texto de cualquier índole, usted está salvado. Si usted asimiló y analizó bien el texto que le envié, si escribe su buen lenguaje, su buena opinión, para mí usted está salvado en la clase de español, porque a usted se le prepara para lo que va a ir a hacer en la universidad. Recuerde que en la universidad no le van a dar textitos de una paginita como las que yo le pongo. Son capítulos de libro, dependiendo de su carrera universitaria y de IFA. Son capítulos y quizá un día para otro. Entonces usted debe llevar bien fundamentado la lectura comprensiva o el hábito lector. A mí me dejaban libros para una semana. Claro, mi clase lo exigía. Yo tenía que leerlo porque a eso me dedicaba. Claro, a mí me gustaba, ¿verdad? Pero imagínense la gente que estudia medicina. Si yo les veo unos enormes librazos, yo digo que se devorarán todo eso, pues quizá no se lo devoren, pero sí le dan capítulos de 10, 15, 20 páginas de un día para otro porque ese es su objetivo. Entonces no me puede decir nadie, para ir concluyendo, que la lectura no le gusta. Nadie a estas alturas me va a decir. Yo recuerdo con Luis Romero. No, pero es que a mí no me gusta leer. Sí le gusta leer. Que le gusta leer lo que a usted le agrada es distinto. Es muy distinto. Pero que lee, sí lee. Todas las lecturas que le dan en todas las clases son pura lectura, ya sean números, ya sean notas musicales, ya sean fórmulas químicas, eso es lectura y ahí fomenta la comprensión lectora. O sea que no es solo la clase de lengua y literatura que se me dejan esos montón de textos. No, muchachos, no es solo en la clase. En esta clase se le prepara a usted para que usted se pueda desenvolver en las demás áreas, porque creen que les evalúan español y matemáticas. A mí me preocupa, por ejemplo, la formación de mi niño en matemáticas, porque yo sé que la formación que lleve ahorita, si es débil, va a ir a dar de rejas. Allá. Fíjese que yo veo principiantes desde primer grado empiezan a ver geometría, desde preparatoria empiezan a ver geometría. Pero cuando llegan allá a los estudios secundarios ya no se acuerdan. Yo no digo que los profesores formaron mal, no, es que también no se le pone interés, pero ¿cuáles son las clases evaluadas? Español y matemáticas, son las clases básicas. Entonces, por eso hay que poner mucho interés en cuanto a la lectura, ¿verdad? Que le quede reflexión eso, que no solamente leemos en la clase de lengua y literatura, sino que lo hacemos en toda la clase, obligadamente, por supuesto, pero estamos leyendo. Y claro, le va a gustar leer a usted cuando sienta interés porque a usted le agrada. Ahí sí estamos muy de acuerdo, pero sí lee en todo sentido. Todos los días vas leyendo, aunque sea vanidades en esas redes sociales, hay de todo, ¿verdad? Hay cosas bonitas ahí que me encantan a mí, que las agarro para mí. Hay otras cosas que no, definitivamente.
Bueno, y en cuanto al ensayo, ya lo vimos, muchachos. Van a leer lo de la epopeya, lo de la publicidad y los tipos de textos, que para ustedes es bien manejable, porque eso lo hemos visto, ¿verdad? Desde que yo les empecé a dar este séptimo grado, hemos visto los diferentes tipos de textos y hay que saberlos diferenciar, por supuesto. El último temita que ustedes van a ver es el informe y sus partes, para cuando vayan a entregar informe de esos test y de esas charlas y todo eso están pidiendo cipotes que tienen un gran sufrimiento las compañeras con eso, ¿verdad? Pero vamos a salir, como sea, ¿verdad? Entonces, ese temita pues, es bien breve, es de una paginita. Y una lecturita que va a hacer, que se las voy a dejar, eso lo contestan en un rato, me lo envían y con eso terminamos la temática para el examen. No hay más temas que eso. Y listos para realizar el examen que les toca el lunes, creo, según vi. Pero les voy a decir que el lunes yo no voy a estar, quizás ni el martes, porque tengo cita médica. Así que yo voy a dejar el examen con alguien para que se los aplique, porque voy a andar de viaje y no, es bien difícil andar en dos cosas, ¿verdad? Entonces yo sugerí que me lo cambiaran para cuando yo estuviera, pero no se pudo, entonces alguien se los va a aplicar. Me da pesar por las dudas que pueda haber, siempre hay una que otra duda, pero no voy a tratar de hacer el examen lo más claro posible. Bueno, si no hay alguna objeción en cuanto a la temática de lengua y literatura, pasemos entonces a la clase de artística. ¿No hay alguna opinión, Cipotes? No, ¿verdad? ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a entrar de lleno porque el tiempo nos apremia, yo tengo clase después también. Son las 8:44, Jesús mío. ¿Qué vimos por último en la clase de artística? Vimos el teatro. Vamos a ver, no he revisado esa tarea, pocos me la han enviado, pero ese tema lo vamos a obviar para el examen, por lo tanto no lo voy a discutir, pero sí lo van a hacer como tarea. No lo vamos a discutir porque es un tema como bastante común, lo hemos visto en 9º grado, se mira desde 7º grado. Aquí vamos a dar algunos indicios en esta retroalimentación que vamos a hacer. Entonces ese tema no les va a venir en el examen, pero sí me van a hacer la tarea y me lo van a presentar esta semana para que estén exentos la próxima. Antes de ello tenían, vamos a ver, una clasificación de los instrumentos musicales. Eso pienso yo que no tiene así como gran trascendencia como para entenderlo. Yo aquí hice mi síntesis, mi cuadro, me salió bien breve. Tampoco lo he revisado porque me he enfocado más a la parte de lo de la literatura. Le doy mayor importancia a esa clase. Entonces, sí deben tener presente en cuanto a esto que tradicionalmente los instrumentos se clasificaban, ¿verdad? De viento, de cuerda y de percusión. Y dentro de ellos, pues, están ahí cada uno. Entre los de viento están la tuba, el saxofón, la trompeta, el clarinete y otros, ¿verdad? Que yo les dije que escribieran en el cuadro los que para ustedes son como conocidos, porque hay una serie de instrumentos en los cuadros que aparecen en la información que ni lo conocen ni tienen de ellos. Entonces, lo que ustedes les hace más fácil lo que han visto o que han escuchado. Y bueno, entre los de cuerda están el violín, el bajo, el requinto, la mandolina, que es el más conocido para nosotros. Y en los de percusión, que están las famosas congas, les cuento que yo ni idea tenía, no me ubicaba los de percusión, pero yo aprendí que son los que se frotan, dice, o son golpeados. Están las congas, el tambor, el pandero, los timbales, el bombo, etc. Y entonces esa es la clasificación antigua, pero vinieron los musicólogos, los más actuales, como recuerden que todo evoluciona, muchachos. Nada es estático,
en todo sentido, todo va cambiando según el tiempo, según la generación. Imagínense que también nuestra forma de hablar, hay palabras incorrectas que las veo en nuestra lengua oral, que se pueden perdonar, ¿verdad? Pero la Real Academia las acepta como tal. Y yo digo, bueno, ¿cuál es el chiste entonces de que exista la corrección? Por ejemplo, dicen que es, bueno, dicen, ¿verdad? Yo no lo he comprobado, pero es válido ahora decir suba a separarla. Ese es un pleonasmo, ese es un vicio. Yo lo enseño como vicio de dicción según las teorías de antes. Pero yo no perdono eso que sea aceptable. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar a expresarnos? Bien difícil, fíjese, para uno de docente de la comunicación es bien difícil. Imagínense, yo no soy partidario de los extranjerismos, aunque algunos se imponen, porque la gente los usa. Así hablamos, por ejemplo, de la palabra fútbol. Eso ya se universalizó y se escribe como tal. Debe ser un extranjerismo. Así hablamos bistec, que es una carne para hacerla en salsa. Entonces, pero todo el mundo dice bistec. Y no necesariamente tiene que ser de Estados Unidos. Pero eso se va implementando. Entonces, la lengua evoluciona también. Y alguna cosa voy a decir yo, mal. A mí eso no es correcto. A mí, por ejemplo, poco me gusta que me respondan así. Respeto quien lo hace, pero al menos yo trato de no hacerlo, que me respondan con el ok. Fíjense que ok, es un extranjerismo. Pero vaya usted al diccionario, en el diccionario está aceptado, pero no deja de ser extranjerismo. Entonces yo digo, ¿por qué no usar el equivalente? Ah, sí, de acuerdo, muy bien, está bien, excelente. Yo trato de evitarlo porque si yo lo corrijo, ¿cómo puedo seguirlo cometiendo el error? Pero es válido, pues, o sea, cualquiera me puede preguntar y me dice, pero si es válido, hay que hacerlo. Bueno, si usted lo quiere hacer, hágalo, pero siempre y cuando existe un equivalente, uno debería usar el equivalente en la lengua española. Entonces todo evoluciona, todo, nada es estático, todo avanza según los tiempos y la generación. Entonces vinieron los musicólogos e hicieron otra clasificación y entonces entran los aerófonos, que su nombre lo dice, miren, aero viene de aéreo, el aire, los cordófonos, viene de cuerda, ahí se hace la idea uno inmediatamente. Los iriófonos, los membranófonos funcionan a través de una membrana y los electrófonos. Miren que aprendo, no manejaba bien esto. Anoche que estaba leyendo eso. Entonces, ahí tienen su concepto cada quien y también entran los mismos que están ya clasificados antiguamente, vuelven a entrar en esta clasificación y ahí pues ustedes los tendrán en su cuadro clasificados cada uno. Mire que no sabía que los electrones son los que funcionan con electricidad. Por ejemplo, el piano eléctrico, la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico y a ver cuántos más eléctricos. Le gusta la música, sabrán más. Y así cada uno de ellos. Por ejemplo, llamó la atención los idiófonos. Dice que ese sonido se produce al vibrar el propio cuerpo del instrumento. La marimba, por ejemplo. Y sí, ¿verdad? Funciona con su mismo, tocando su mismo cuerpo. El xilófono, la pandereta, el güiro. Me ubiqué inmediatamente en la banda. La lira, el cencerro que le dicen, las maracas. Y así, cada uno de ellos, ¿verdad? Que solo necesita usted darle una leidita y ya está. También tienen antes de ese un cuadro sobre las artes musicales. Y ahí entra pues la voz humana y su fisiología. Tenían que hacer ahí usted un mapita conceptual. Y de manera general vamos a decir que se clasifica. Bueno, nuestra voz se produce en la laringe, ¿verdad? Y que el órgano encargado de dar el sonido a nuestra habla se llama glotis. Y luego que este instrumento vocal está organizado en tres sistemas. Un aparato respiratorio para que funcione nuestra voz, ¿verdad? Bendito Dios que tenemos el privilegio de poder tener voz. El aparato respiratorio es uno, el aparato fonador es otro y el aparato resonador es otro.
Y dentro del aparato respiratorio, no vayan a profundizar en definir cada uno de ellos, no, ¿verdad? Solo así de manera general. Dice el que proporciona el aire para producir el sonido. O sea, que el aire es el que da el sonido, ¿verdad? Y entre ellos, dentro de ese aparato respiratorio, se encuentra la nariz, la tráquea, los pulmones y el diafragma. No piensen, no se vayan a poner a aprenderse cada uno de ellos, no, ¿verdad? Esto solo es cuestión general. Y luego está el aparato fonador, es cuando el aire pasa por las cuerdas vocales y se transforma en sonido. Entonces de ello se encarga la laringe y las cuerdas vocales que están internamente, ¿verdad? Esta parte de la garganta le llamamos nosotros. Y el aparato resonador, que es el encargado de amplificar, mire, y transformar el sonido, es el que le da brillo y redondez al sonido. Por eso vamos a escuchar que nosotros, o cada uno de nosotros, tenemos diferente timbre de voz. ¿Cómo nos dejó Dios todas esas cosas? Admirables, ¿verdad? Hay algunas voces mejores que otras. Fíjense que yo tengo problemas cuando voy a usar el micrófono. No me gusta mi voz. Siento que se escucha fea. Entonces, poco me gusta el micrófono. Mejor lo hago así de manera natural. Porque el micrófono como que es que modula la voz. Y si no tenemos arte para manejarlo, Dios me libre, se oye peor. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, a este diputado Osvaldo Ramos Soto. Una voz nada agradable, pero nada agradable, fíjate. Pero bueno, así le dejó la voz al Señor. Así es la naturaleza de su voz, pero no agrada. Como hay otros que tienen unas voces bien elegantes, bien agradables, bien timbradas, decimos. Entonces, eso es parte de la naturaleza de cada quien. Y mire cómo dice que los resonadores son los huesos de nuestro cuerpo, como son cavidades huecas, ¿verdad? Entonces le dan sonido. Y entonces, luego viene la clasificación de la voz. La clasificación de la voz se da de tres formas: sexual, por tesitura y por timbre. Sexual es la voz de mujer, la voz de hombre y la voz infantil. Así, generalizadamente. La clasificación por tesitura, yo les dije que no la descifraran porque esto se lleva a cabo, dice, solo lo puede hacer un experto en música, porque es para medir la voz, el timbre de cada voz. Ahí habla de unas octavas, de un cuarto y no sé qué. Entonces, esto ya se hace más que todo en la parte práctica, por eso no se puede definir así de manera teórica. Y luego está la clasificación por timbre, que son las distintas voces femeninas, que está asociada con el sexual, ¿verdad? Pero aquí le ponen, nosotros bien notamos el timbre femenino y el timbre masculino. Fíjense que en los coros, por ejemplo, se va a escuchar una variedad de voces. Pero si usted escucha un bajo cantar solito, usted va a escuchar, como le digo, no quiero menospreciar nada, pero usted va a sentir el canto raro. Pero si va acompañado de una nota aguda o fina, como es el de la mujer, entonces aquello se escucha más armónico, más agradable. Les digo porque tuve la oportunidad de participar en un coro cuando estuve en la normal. Entonces, cuando cantaban aquellos bajos, eran tres, pero era una voz que por algo los habían calificado bajos. Nos aplacaban a las mujeres porque su voz es bien grave y es fuerte, tiene potencia. Entonces, ellos por sí solos no cantan, por supuesto, ¿verdad? Salvo que sea alguna canción, pero ya con modulación. Pero ya en un coro tiene que haber más armonía entre todas las voces. Entonces, ahí están las voces femeninas clasificadas en soprano, que son esas voces agudas. Ustedes han escuchado la voz de Sandra cuando ella canta. Ella tiene una voz soprano, es bien fina para cantar. O sea, alcanza voces bastante altas. Y luego está la mezzo soprano, que es un poquito más o intermedia entre la contralto y la soprano. No es tan aguda ni tan grave, ¿verdad? Es medianamente. Y está la contralto. Por ejemplo, yo participaba en las voces de contralto, o sea que mi voz no alcanza notas muy elevadas. No, ¿verdad? No me da la garganta. Entonces, esa naturaleza es de cada quien. Son más graves las contraltos.
solitas cantando nosotros, pues, vale que somos mujeres, ¿verdad? Pero igual sucede como con los bajos, cantando las contraltos con los bajos, ¿verdad? No se oye muy bien la armonización, sí es un coro. Y luego están las voces masculinas, que entran aquí, los bajos, totalmente voces graves, el barítono, que está intermedianamente entre el contratenor y el bajo. Yo lo conocí los tenores son como las voces femeninas sopranos, que alcanzan notas bastante altas. De manera general, eso es, y voy a entrar de lleno. ¿Alguna pregunta si puedes hasta ahorita? Voy a entrar de lleno a la periodización del arte hondureño, que esta parte sí me interesa, porque nosotros debemos conocer lo nuestro. La clave artística es bastante histórica, porque el arte es historia, no puede estar ligado el arte de la historia. Por eso es que contemplar una obra de arte es saber de historia, y no es fácil descifrarla. Imagínense analizando la Mona Lisa, imagínense analizando el cuadro de Leonardo da Vinci, la Santa Cena. O sea, hay que ver, hay que interpretar la antigüedad. Sin ello, pues, no es fácil, ¿verdad? Y lo peor es que nuestras valoraciones son subjetivas, porque no tenemos el artista ahí a mano. Por ejemplo, quien creó la Biblia, imagínense que fueron personajes inspirados por Dios. ¿Dónde están ellos para poder tener una entrevista con ellos en qué se inspiró para escribir equilibrio? Porque hay diversidad de autores. Por ejemplo, el de los Salmos. Por ejemplo, un libro de la Biblia que yo no entiendo es el del Cantar de los Cantares, que son del rey Salomón. Yo no entiendo ese libro, pero nos quedamos así como adivinando en qué estaría pensando, como adivinando la época de aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces, igual en las obras artísticas son así. ¿Por qué diría que le hizo un nudo Da Vinci al mantel? ¿Qué significará ese nudo? ¿Quién lo sabe? Solo él. Nosotros lo podemos descifrarlo y intuir lo que él trató de decir. Y hay tantos misterios en las obras de arte, definitivamente son misteriosas, entre algunas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a decir que voy a tratar de cubrir en media hora estas hipótesis. Los periodos del arte en Honduras no son los mismos que los de la historia universal, similares, pero no iguales. Entonces, en su línea de tiempo, ustedes tienen el periodo prehispánico, que esto es antes de la llegada de Colón. Esto deben de manejarlo ustedes como conocimiento de cultura general. El prehispánico es antes o anterior a la llegada de Cristóbal Colón, al descubrimiento de América, en otras palabras. Seguidamente está el periodo colonial, que es contiguo a la llegada de los españoles. Aquí no habla de un periodo de la conquista, porque como se está hablando del arte, si fuera de la historia, ahí sí, porque la historia lleva un orden bien estricto, ¿verdad? Bien secuencial, pero el arte no, porque posiblemente en el periodo de la conquista no hubo arte, o sí hubo, pero no tuvo tanta relevancia como en el periodo colonial. Miren que me llama la atención este periodo porque ahí están los vestigios. Ellos hablan por sí solos. Ahí tenemos, por ejemplo, las arquitecturas, las catedrales. La de Comayagua, por ejemplo, es periodo colonial. Es una belleza ir a contemplarla. La Catedral San Miguel Arcángel, que está en Tegucigalpa. Cuando ustedes vayan a Tegucigalpa a estudiar primeramente Dios, ahí van a ver que estos son los vestigios que se hablan allá en la clase de apreciación artística. Ay, de esto nos habló la profesora María Paz. Estas son obras de ese periodo. Y usted las contempla, ¿verdad? Así, minuciosamente, si es que le gusta el arte, ¿verdad? Que eso es también, eso es arte, contemplar el arte. No a cualquiera le gusta. Entonces, este periodo colonial, que después de la llegada de los españoles, ya cuando ellos implantan sus
formas de hacer arte. Ya desaparece el arte de los indígenas y ya son artistas prácticamente españoles los que están predominando en este periodo. Luego viene el periodo moderno y aparece en el siglo XX y luego aparece el periodo republicano, que es con la independencia. Y es lo que tenemos hasta nuestros días. ¿Qué sucedió en el periodo prehispánico? Para dar algunas ideas generales. Sabemos que el arte ha existido desde el inicio del hombre, hipótesis. Esto no lo olvidemos. Ha existido. Lo que pasa es que uno por no estudiar o por no leer no se da cuenta, ¿verdad? Pero el arte no es nuevo. Nuestros indígenas hicieron arte y todo tipo de arte y más quizás. Desarrollaron las artes, pero a plenitud. Les diría yo, fueron más creativos porque era con lo que estaba a su alcance, era natural. Pero ellos hicieron arte. Que si se dieron cuenta, a saber, ¿verdad? Yo me quedo pensando, se darían cuenta ellos que hicieron teatro, que hicieron música, que hicieron danza, que pintaron. Como arte tal vez no lo conocieron, pero sí como habilidades que ellos poseían. Miren las ruinas de Copán, por ejemplo, hasta con eso. ¿Quién puede construir eso? Yo me pregunto, ¿quién puede construir semejantes obras arquitectónicas como las que están en Copán? Bien difícil pensar que alguien lo puede hacer. Pero a saber, ¿verdad? Puede ser que las haya, pero trabajar como lo hicieron nuestros antepasados, habría que pensarlo mucho. Entonces el arte siempre ha existido, ¿verdad? Durante la colonia española florecieron las artes y las técnicas para hacer arte, porque ya estaban los españoles con nuevas técnicas y las implantaron. Y por eso están las obras ahí. Formaron distintamente, ya no era rupestre el arte, ya no era de manera natural, ya traían innovaciones. Y acuérdese que el arte se impuso porque como ellos nos habían conquistado, entonces por eso fue impuesto, no fue voluntario. Es más, los artistas, aquí ya no sobresalen los indígenas, aquí sobresalen los españoles, los traídos de otro país, ya no es lo nuestro. Entonces dice, las obras se encuentran ¿en dónde? En la Galería Nacional de Arte. Hay un montón de obras, tanto en pintura, las arquitecturas, ahí las vemos, ¿verdad? Porque están a la vista. Pero las obras ya de pintura están dentro de las Galerías Nacionales de Arte. Cuando tengan la oportunidad de estar en Tegucigalpa, vayan a contemplar estas hipótesis. Eso es parte de la sensibilidad artística. También en el periodo prehispánico se basaron en el cultivo del maíz, ¿verdad? La recolección de frutos, la caza y la pesca, y eso pintaban ellos, fíjense. De lo que ellos vivían. O sea que para ellos se cree que el arte fue una necesidad. Lo que ellos hacían era para comunicar, para saber, para darse a conocer lo que sucedía en su forma de vivir. También sus expresiones artísticas se encuentran en Copán. Ahí está todo lo de los antepasados. También ellos desarrollaron la arquitectura, la pintura, la escultura, la cerámica, la música, pero todo de carácter natural o empírico le vamos a llamar, porque ellos no conocieron técnicas, simplemente las plasmaron según su capacidad imaginativa. Nadie los instruyó. Ellos, por eso digo que eran mejores que nosotros. Mire que además de eso, ellos hicieron ciencias, hipótesis, fomentaron, dice, la biología, la química, la medicina. Solo dense cuenta ustedes el sistema de numeración maya. Dios santo, ¿cómo harían eso ellos? ¿Cómo le venía eso? Porque no tenían alguien tal vez alguien que pensaba mayormente, ahí los coordinaba, pero no tenían maestros. Ellos no iban a escuelas. En cambio, nosotros sí. Sabemos lo poco porque tenemos alguien que nos instruye. Pero a ellos no conocieron esto. Entonces, de ahí deduce uno que realmente su capacidad creativa fue admirable. La música, dice, la danza y la poesía existió desde antes de la llegada de los españoles. Estas artes tenían carácter utilitario, lo que les decía, ¿verdad? Servían para comunicar, hacían sus propios instrumentos. Imagínense. No había clavo, no existían las tablas. Bueno, la madera sí, ¿verdad? Pero ¿cómo la trajeron ellos? De manera rústica. Entonces, en el periodo prehispánico existieron las artes en todo sentido. Y voy a decir desde mi punto de vista,
mejor que las actuales. Ya solo veo 9 participantes, habían 12 ratos. Debe haber más porque aquí debe estar Claudia. ¿Está Claudia? Aló, aló, aló. ¿Se encuentra Claudia? No, no. ¿Ah? ¿Está o no está Claudia? No, Claudia, Me- como que se salió. Se salió. Ah, es que como... Qué lástima, no le comuniqué que se conecta. Bueno, entonces pasamos al periodo colonial. En este periodo sobresalen las artes con gran magnitud, muchachos. Y ya les explicaba hace un momento por qué. Porque vienen los artistas extranjeros e impusieron e innovaron y crecieron, mire, florecieron las distintas artes, sin menospreciar, ¿verdad? Las obras de nuestros artistas, que son a quienes nosotros les debemos realmente honor. Dice, crearon nuevas técnicas que fueron impuestas, les explicaba, ¿verdad? Y se destacan grandes pintores como José Miguel Gómez, pero ellos eran españoles. Cepeda y Villafranca, Francisco Carrasco de Sá, Antonio de Paz, ustedes ahí los tienen. También es muy famoso Pablo Zelaya Sierra, fue el fundador de la pintura moderna en Centroamérica, o sea que tuvo mucho renombre, ¿verdad? Y su obra se llama Las Campesinas, ahí estaba en las imágenes que les envié, estaba las obras. Las muchachas del Huacal, hermanos contra hermanos, ustedes se fijan, eran, bueno, por su nombre, eran obras alusivas a la realidad que pasaba en el país. Y en los años 30 dice que sobresale José Antonio Velázquez, y él es el fundador de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y también Arturo López Rodeno, José Miguel Gómez con su obra Las Lavanderas, ahí aparecían, ¿verdad? En sus imágenes. Aparece luego el periodo moderno, se da en 1950 a 1990, ¿verdad? Vuelve a aparecer Miguel Ángel Ruiz, Moisés Becerra y Gelasio Jiménez. Yo les pedí biografías de ellos, ¿verdad? Para tener más conocimientos sobre quiénes eran ellos. Pero si ustedes las leyeron detenidamente, se dan cuenta que son extranjeros. La escultura se desarrolló. Bueno, ahí parece que en ese periodo les preguntaba sobre la escultura. Me basé en la guía que tienen ustedes, nada más que lo hice de manera sintética. La escultura se ha desarrollado desde tiempos precolombinos, lo sabemos, ¿verdad? Las estelas mayas son huellas de ello, y por lo tanto que sus obras se presencian en Copán. La arquitectura colonial fue de carácter militar, en ellos entra el castillo de San Fernando de Omoa, ahí les dije que hicieran una síntesis. Tiene su historia ese castillo, dice que fue hecho por la corona española para liberarse de los piratas, de los corsarios, para evitar que les llevaban su riqueza, ¿verdad? Cuidaban hasta lo ajeno, ¿verdad? Claro, a ellos les interesaba. Entonces, por algo le dicen fortalezas, tuve el privilegio de ir a conocer cuando las giras educativas. Es una, ¿cómo les digo? Es una arquitectura, pero admirable. Y dice que la hicieron los pobres indígenas. ¿Quién va a hacer eso? Si eso es una barbaridad. Es admirable, pues bastaría con ver para creer. Entonces ellos lo hicieron con el fin de defenderse de los piratas o de los ladrones, digamos. Se construyó esta fortaleza en el castillo de Omoa. Y también hay una en Santa Bárbara. Y la de Santa Bárbara en Trujillo, Colón, esta sí no la conozco yo. Y también están, miren, este periodo moderno, están los puentes que van a ver ustedes, o quien ha ido a Tegucigalpa los ha visto, los famosos puentes, el Mayol que le dicen que fue destruido, les voy a decir, cuando el Beach, que ustedes son nuevecitos en eso, ¿verdad? En esa historia de la humanidad, ya no existe este puente como el original, quiero decir. El puente Mayol es el que une las dos ciudades. Es que hay como 3 puentes, otro que se llama Soberanía y el otro se llama Juan Ramón Molina, creo.
Entonces, pero uno de los principales es el puente mayor fue destruido cuando el Mitch. Por lo tanto, lo que existe ahora ya es una, ¿cómo les digo? Una obra distinta. Ya no existe, quedó en la historia nomás, o las imágenes lo dicen. También están las iglesias. En Guarita dice también hay un templo que es herencia del periodo moderno, y otros templos, por ejemplo, la iglesia de la Merced en Comayagua, la catedral de San Miguel Arcángel en Tegucigalpa, creo que es que la de Comayagua se llama la Merced, la que fuimos a ver hace 2 años. Buenísima obra, la historia que encierra. Imagínense que allí se casó Francisco Morazán. Y hace cuántos años, hipote. Admirable, ¿verdad? Pero ahí contrajo nupcias. Y bueno, en la síntesis les pedía sobre la importancia del castillo de Omar. Fue creado, dice, en el siglo XVIII y se terminó en 1700, bueno, en el mismo siglo, en 1775. Fue tomada 2 veces, ahí les preguntaba. Se tomó 2 veces, dice. O sea que llamaba la atención, ¿verdad? Primero por los ingleses y la segunda por los guatemaltecos. Imagínense quiénes estaban a cargo de eso. Nada que ver los hondureños. Eran los españoles. Ay, es que nosotros, ¿verdad? Qué lástima, como que hemos sido independientes. Y como que es que estamos ya prejuiciados a ser dependientes en todo sentido de todo. Por nuestra misma cabeza, ¿verdad? Entonces fue tomada a veces por los ingleses, pero quienes la defendieron fueron los españoles. Como ellos habían ordenado construirla, a ellos les interesaba llevarse la riqueza de nuestro país. Por lo menos dejan la herencia histórica, ¿verdad? Siquiera eso lo vamos a rescatar, lo demás no. Entonces dice que el rey Fernando fue el que, de España, el rey Fernando VI de España fue el que ordenó construirla, ¿verdad? Con el fin de defenderse de los piratas en la costa norte de Honduras. Acuérdense que por ahí entraron ellos. También dice que es una estructura de defensa colonial. Es que el periodo las obras de la colonia también se ubican en el periodo moderno. Como los periodos no tienen así como aquí empieza y aquí termina. No, se van intermediando, no desaparecen por completo, sino que se van anexando al siguiente periodo, van tomando ideas, cada periodo va tomando ideas del anterior. Así lo vamos a ver, por ejemplo, cuando llevo una clase de lenguaje y pensamiento crítico, cómo es la historia de la literatura, cómo influye un movimiento en otro. No desaparecen del todo, sino que ahí van siguiendo ideas, pero algunos van innovando más que otros. Entonces, el mismo periodo colonial se va fortaleciendo en el moderno, ¿bien? Entonces, también es herencia colonial, ¿verdad? Dice que es una de las obras más importantes en Centroamérica. Y fue construida por los pobrecitos indígenas. Imagínense cómo les costaría sudor. Y algunos esclavos africanos. Ya me imagino cómo han de haber sido tratados. También fue usado, ahí se ven unos barrotes. Y dice que esos barrotes son huellas de que también sirvió de prisión y haber sido prisión para los mismos indígenas, así como lo oyen ustedes. Imagínense trabajarlo para ellos mismos, como Cristo que le pusieron a hacer su cruz para él mismo, ¿verdad? Pobrecitos nuestros antepasados. Y nosotros que queremos irnos para España, ¿verdad? Bueno, entramos entonces al periodo republicano, ya estoy a punto de terminar, jóvenes, no se me vayan a desesperar. Entramos al periodo republicano. Todo esto ustedes lo tienen que tener en sus apuntes porque me he basado en las guías que ustedes tienen. Nada más que yo lo he escrito así de manera continua. El periodo republicano es cuando Honduras se instala como república ya independiente. Entonces, ese periodo abarca desde su independencia hasta la actualidad, imagínense. En 1821 dice, y con la ruptura de la Federación Centroamericana. Recuerden que la federación era cuando pertenecían los 5 países, ¿verdad? Guatemala. Era provincia Honduras en ese tiempo, pero luego se declara república. Y surge un estado independiente para Honduras. Entonces, el arte en este sentido refleja
las principales inquietudes de la burguesía, imagínense, cipotes. Honduras siendo un país tan pobre, pero siempre ha tenido burgueses, gente rica con pensamiento de rico. Y así ha sido y sigue siendo, lamentablemente. Si usted va a Tegucigalpa y se ubica en una colonia que es una residencial, que se llama Bello Oriente, allí vivió, cerca del Latón, y solo cruza una calle usted y ve la contraparte, la colonia Villanueva, con aquella gran pobreza, y en el otro extremo la gran riqueza, porque las residenciales son para gente rica, gente que tiene posesión económica solvente. Y así ha sido, miren. Entonces dice que surgen aquí las grandes obras arquitectónicas en el periodo republicano. La casa presidencial, de lujo, cipote, una casa presidencial que usted va a contemplar cuando vaya a Tegucigalpa en el centro. Ahí dice, hoy le llaman antigua casa presidencial porque ya no es la que funciona como tal. Ya eso, dice que esta casa funcionó desde, no escribí el nombre, pero que tuvo existencia hasta 1990, desde 1922 empezó a funcionar. Estamos hablando de inicios del siglo XX, ¿verdad? Hasta 1990 con Rafael Leonardo Callejas. Él fue el último que estuvo en esa casa presidencial antigua hoy. Ya hoy no funciona como tal, ahora es un museo. Parece que dice ahí, un museo, ya lo dejaron como vestigio histórico. También aquí se encuentra en ese periodo el Palacio del Distrito Central, ¿qué será eso? Es donde pasa el alcalde. Son obras lujosas y por eso dice ahí que se da a conocer, se manifiesta la burguesía de la capital. Palacio, por algo le ponen Palacio del Distrito Central, que fue construida en 1937. Es sencilla, dice aquí, pero por fuera usted la ve fina. Es sencilla porque por los escasos recursos económicos que existían en aquel tiempo. Y dice que en el 2015 funcionó como escuela de bellas artes. Hoy aún funciona como oficina del alcalde, pero una parte también la tienen destinada a una biblioteca infantil. Esas dos obras son de mucho renombre. Hay más hipótesis, solo que son las más representativas. Y luego hablamos de la escultura en Honduras, que también es un género que más se ha desarrollado. Y es durante el siglo XX, surgen algunos autores allí como Samuel Salgado, Mario Zamora, Alcántara, dice que este fue hizo el Cristo del Picacho, esa es una escultura. También un Obed Valladares, un Rafael Cáceres, un Jesús Zelaya. Más que todo, conocer los autores, conozcamos las obras. Ahí está la estatua de Francisco Morazán en el parque, es una obra escultórica muy interesante. Ahí está la catedral también. También está una obra de escultura en el Parque Valle. Bueno, cuando vayan a Tegucigalpa, se recorriendo el parque, contemplando las obras de arte que existen, porque es bien bonito conocer eso, es historia. Y luego entramos para ir concluyendo a la literatura hondureña. En esto voy a ir terminando ya. Sus orígenes están en el periodo colonial. Yo difiero, fíjense de esto que dice la teoría aquí, o la información, porque también los mayas escribieron literatura. Aquí habla del periodo colonial, quizá como ya en sí, como arte, la literatura, pero los mayas tienen Rabinal Achín, solo que tal vez ellos no lo catalogaron como arte, como literatura. No, ellos escribían, pero no fue declarada ya como arte ya en el periodo colonial. Con los escritores, dice Francisco Carrasco de Sá y Antonio de Paz. Entonces, también aquí sobresale en el periodo de la independencia José Trinidad Reyes. A él sí le debemos unas obras que se le llaman pastorelas. Estas pastorelas eran, como él era un padre de hipótesis, entonces estas pastorelas estaban basadas en los pasajes bíblicos de la Navidad. Por eso le llaman pastorelas. Entonces, el padre lo que hacía era representar en los atrios de la iglesia pasajes bíblicos de María y Jesús, sobre todo en la época de la Navidad, el nacimiento de Jesús. También surgen dos movimientos que se le llaman romanticismo y modernismo.
y dentro de ellas aparece en el romanticismo Carlos F. Gutiérrez con su obra Cumbre Angelina. Y en ella trata el tema del amor, la muerte, la locura, la honra, el destino trágico. Ahí lo tienen ustedes bien claro en su guía. También sobresale como autor modernista. Esto es arte, cipotes. Parece que es literatura, pues que también la literatura es un arte. Froilán Turcios con sus obras El vampiro, El fantasma blanco, Cuentos del amor y de la muerte. Lucila Gamer también con su famosa obra Blanca Olmedo. Es una autora romántica y la ubican como modernista, pero ella es romántica realmente. Y bueno, hay otros que les pedía yo que mencionaran ahí en el siglo XX autores o escritores reconocidos, y ahí entra Ramón Amaya Amador con su obra Cumbre, Prisión Verde, y otros más, por ejemplo, Roberto Castillo con su cuenta Anita la cazadora de insectos, que incluso fue llevada al cine, muy bonita la película. Roberto Sosa, que es uno de los escritores famosos, con su obra Los pobres. Y este tema es inmensísimo, pero de manera general hemos abarcado la temática de artística. Es pura historia. No sé si están durmiendo, no sé si estén atentos, espero que sí hayan reparado en las cosas que enfaticé. No se preocupen que son preguntas generales que les hacen en su evaluación, pero sí manejar, ¿verdad? Esta parte sí estudienla. El único tema que no van a estudiar es el teatro. Si no hay alguna pregunta, muchachos, a las 9:30 voy a clase. Profe, ¿podía explicar más o menos la tarea? ¿Cuál tarea? ¿La última o cuál? La última. ¿La del teatro? Sí. Era hacer una síntesis con las ideas que yo les subrayé. No sé si se les percibe lo subrayado. Yo se lo subrayé lo que necesitaba, y también, no sé si a esto se refieren, y también van a hacer un guión teatral. No sé si esta es la pregunta. Ajá. ¿El guión qué es? El guión es un texto dramático donde va a llevar un inicio, un conflicto y un desenlace. Es como que quieran llevar a cabo, dicen, vamos, hagamos una obra de teatro, pero hay que pensarla, hay que organizarla. Entonces yo les sugerí que lo podían hacer también con un libro que ustedes han leído, perfectamente pueden hacer un guión teatral, con una película que ustedes hayan visto, solo que el trabajo suyo es organizar el texto, producir el texto. Entonces yo ahí se lo estoy evaluando el tema del teatro. Entonces usted va a escribir. ¿En qué va a pensar primero? ¿Los personajes? ¿O la historia? ¿Qué historia? Por eso yo les digo que lo hagan. Lo pueden hacer de un cuento porque se les hace más fácil, porque ahí está la historia contada. ¿Qué necesita usted? Hacer los parlamentos de manera directa, porque tienen que estar expresados de manera directa. Alguien que va a iniciar, ese guión también tiene que llevar sus acotaciones. Bueno, un acto que es toda la obra. Ese es el guioncito que van a hacer. Alguien me lo mandó ya con un cuentecito por ahí. Pues está bien, ¿verdad? Lo que pasa que está algo como sencillo, pero si usted lo trabaja como un guión teatral, está bien. Entonces, para que no se complique, yo le doy la oportunidad de que puede trabajarlo con una historia que usted sepa. O puede trabajarlo con la historia de un libro. Por ejemplo, a mí que me encantaría que me hicieran un guión de La cabaña del tío Tom. Libro tan precioso. No lo va a hacer con un libro de crecimiento porque ahí no hay personajes, ¿verdad? Ahí no. El teatro es una historia, nada más que se escribe para llevarla a cabo. No es para ser leída. No, eso se lleva a cabo porque me interesa más la representación que lo escrito. No sé si evacué la pregunta, Isaac. Bye. ¿Alguien más? De ahí lo demás solo es hacer síntesis, Isaac. Solo es escribir lo que yo les fleché y lo que les subrayé. ¿Alguien más que tenga, bueno, estoy viendo que no me han presentado la canción del himno algunos. La canción, mejor dicho, el himno.
Cantar un arte, ¿verdad? Como no todos, pero la intención vale. Si puede, no se preocupe si yo no que le voy a dar 2 o 3 puntos porque no puede cantar. No, es simplemente una forma de hacer arte, digamos. Por ejemplo, Diego tiene la gran fortuna de acompañarse en el teclado, que suena mejor. Aunque me diga que no tenga buena, pero usted tiene el teclado, entonces el teclado ayuda. Fíjese que cuando uno es desafinado, la guitarra le ayuda a afinarse. Entonces, eso es mucho mejor. Quien puede ejecutar un instrumento, excelente, mejor le va a salir. Entonces, estamos pendientes con ello, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, cipotes? ¿O no hay más? No, pues no hay nada. Bueno, entonces muy agradecida por su atención. Espero que hayan estado atentos, no hayan dormido, aunque el día está pero bien chulo para dormir, ¿verdad? Ay, ahorita me escribió Claudia, se perdió. Pero bueno, que la vea después. Nuevamente, gracias. Le esperamos en el examen. Quizás se los tenga que dejar. Y espero que estudien, ¿verdad? Esta temática que hemos discutido. Muchas gracias nuevamente. Bendiciones, hipótesis.